Buenas tardes, queridos hermanos. Ministerios Principio de Paz les da la bienvenida a este nuevo estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy vamos a meditar y enseñar del capítulo 1, de los versículos del número 1 al 8. El título de la enseñanza es Bienvenidos a la familia. La palabra de Dios dice así, Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, porque hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual habéis oído de la palabra de verdad del Evangelio que ha llegado a vosotros, así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo. Lo mismo sucede también entre vosotros desde el día en que oísteis y comprendisteis de veras de la gracia de Dios, tal como aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es el fiel ministro de Cristo a vuestro favor. Él también nos ha informado de vuestro amor en el Espíritu. La idea principal de los versículos del 1 al 8 es la siguiente. Como creyentes en Jesucristo somos adoptados como miembros de la familia de Dios para compartir los privilegios divinos de la salvación y participar de la misión del Evangelio. El enfoque personalizado de Pablo toma en cada una de sus cartas y enfatiza la importancia del saludo y su contenido. Dado a que el apóstol no fue responsable de plantar la iglesia en Colosas, su falta de relación personal y de familiaridad requería una disposición más asertiva. El tono de la carta de Pablo a los colosenses era de exhortación y un saludo epistolar en su expresión de agradecimiento caracterizan su comportamiento hacia ellos. Aunque su objetivo era en última instancia correctivo y las cuestiones cristológicas a las cuales se enfrentaba la Iglesia eran de la mayor importancia doctrinal, no utilizó una reprimenda severa y un enfoque de confrontación como lo hizo con los Gálatas. Gálatas capítulo 1 de los versículos del 6 y el 9. En su lugar, eligió un tono más amable y atractivo que refleja su genuino entusiasmo por la fe de los colosenses e insistió con el cariño a progresar en su comprensión y devoción a Cristo. A principios de los años 90, uno de los eslóganes publicitarios más famosos era «Ser miembro tiene sus privilegios». Este conocido mantra se pronunciaba por American Express por un esfuerzo de elevar su estatus percibiendo sus titulares, sus tarjetas y evitar que los que podrían optar por beneficiarse de las exclusivas recompensas. Su anuncio despertó el interés de quienes no conocían su programa y celebró el estatus de que ya no participaban. Si bien es cierto, se acuñaron esa frase en su compañía, el concepto en sí no era nada nuevo. De hecho, el apóstol Pablo había descrito la misma realidad siglos antes que existieran las tarjetas de crédito o los clubes de campo, pero la membresía que describió no era en una entidad financiera. La membresía era en una familia. Esta no estaba reservada para aquellos que tenían un estatus de élite. No puede ser ganada con una base de méritos y recompensas, no se calculan por un estándar terrenal, pero tienen beneficios inconmensurables. La sección inicial de esta carta describe la última oferta de afiliación de Dios. Nos ofrece a todos, en un contexto original, el saludo de Pablo se servía para la bienvenida y los colosenses en la familia de la fe para celebrar los privilegios divinos que ahora compartían y para inspirar el servicio fiel en la misión del Evangelio. Para los seguidores de Jesucristo, la apertura de los colosenses tiene un mismo propósito, el cual dado que nos recuerda tres importantes verdades espirituales. Por favor, presten mucha atención, queridos hermanos. Como miembros de la familia de Dios tenemos motivos para ligarnos. Versículos 1 y 2. La presentación personal de Pablo a la iglesia de Colosas sigue de la forma de un típico saludo epistolar. Se anuncia a sí mismo junto con Timoteo como el autor declara sus credenciales, identifica a los destinatarios y extiende un saludo personal.
el público más amplio de los santos y fieles hermanos en Cristo, indica la naturaleza pública de la carta y la intención de Pablo de dirigirse a la iglesia en un conjunto. Versículo 2. ¿Para qué dirigirse a la familia de la fe en Dios? Utiliza la manera estratégica de los elementos habituales de un saludo para animarles con realidades que todos podemos celebrar. Debemos celebrar nuestros llamados personales. Versículo 1. Pablo se presenta como apóstol de Cristo Jesús. Esto paraliza muchas de sus otras cartas. Esto es de especial importancia para los colosenses por dos razones relacionadas a su falta de familiaridad personal con Pablo y a la naturaleza crucial de la doctrina, cuestiones que él pensaba ya abordar. Su autoridad como apóstol, alguien que había encontrado el Señor resucitado, Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, que recibió el mensaje directamente de Cristo, Gálatas 1, versículos 15 y 17, y fue reconocido como los líderes autorizados por la Iglesia, Gálatas capítulo 2, versículos del 6 al 9. Sirve como base para la cual declara asertivamente la verdad doctrinal con respecto a Cristo y refutará convincentemente los falsos maestros. Aunque Pablo establece su autoridad y ejerce su influencia con su fin de no presumir su prominencia ni mostrar arrogancia, las frases que motivan su identidad como apóstol de Jesús y la voluntad de Dios subrayan la última, la de Cristo, sobre su vida y la gracia de Dios en su nombramiento. 1 Corintios capítulo 15 versículos 9 y 10. El apóstol también incluye humildemente a Timoteo como hermano, dando a entender que es el emisor adjunto a la carta. Del mismo modo, más adelante eleva la condición de Epafras, nuestro amado colaborador, como fiel servidor de Cristo, y a pesar de no tener ningún cargo formal. A través del testimonio introductorio de Pablo, se nos recuerda que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Aunque su posición no tenga un título, un estatus oficial, el Señor lo llama a servir según la voluntad de nuestras vidas. Como seguidor de Cristo y participante del reino, cada creyente tiene la importancia y propósito porque cada uno ha sido llamado por Dios individualmente, ya sea como pastores, maestros de escuela, servidores públicos, empleados dedicados a los miembros de su familia del reino. Podemos celebrar nuestros llamados personales. Debemos celebrar nuestra comunión espiritual, versículo 2. Aquí muestra vocaciones individuales que pueden ser celebradas en el saludo de Pablo. Subraya también el carácter comunitario de nuestra salvación y la alegría que debe producir. Se dirige a los creyentes de Colosas como santos en Cristo y como hermanos fieles. Pablo utiliza los términos santos, del cual se refiere a la posición en Cristo como santos de Dios, que se distinguen del mundo, literalmente apartados. También se refiere a ellos, a los hermanos y hermanas fieles, destacando su relación familiar que comparten en Cristo y su devoción perseverante. Pablo les extiende su habitual saludo de gracia y paz. Esto define aún más su identidad a través de la relación con Dios como nuestro Padre. Como receptores de la gracia de Dios, ahora disfrutamos de la paz con el Señor y esta es una relación correcta con Él. Romanos 5, versículos 1 y 2. Por lo tanto, Pablo recomienda estos dones sagrados continuos como un saludo de oración y un recordatorio a la base evangélica que nos une como pueblo de Dios. Una de las verdades más gloriosas de nuestra salvación, en realidad, de nuestra aceptación de la familia de Dios. Debido a su gran amor por nosotros, 1 de Juan 3.1, y a través de nuestra fe personal en Jesús, Juan 1.12, somos adoptados como sus hijos, Romanos 8.15, Gálatas 4, versículos del 4 al 7, y disfrutamos de una relación especial con Dios, con nuestro Padre Celestial. Nuestra fe en común en Cristo también es como nos une como hermanos y hermanas, como una familia que se ama y se apoya mutuamente. Además, como miembros de la familia espiritual de Dios, estamos unidos como miembros del cuerpo de Cristo, Colosenses 1, 18 y 24. Que sirve para estar colectivamente y fortalecernos los unos a los otros. Colosenses 3, versículos del 12 al 17. El saludo de Pablo en esta carta, hermana, a los Efesios, se alegra de las innumerables bendiciones que muestra la adopción del hecho de recibir a cada creyente. Efesios 1, del 3 al 14.
Este mismo tono de celebración marca las observaciones iniciales del apóstol a los colosenses. El lenguaje familiar de estos dos versículos introductorios subraya la comunidad espiritual que constituyen ahora los creyentes en Colosas y la comunidad eterna a la cual pertenecen. Como cristianos contemporáneos y miembros de la familia eterna de Dios, compartimos estas mismas bendiciones y deberíamos disfrutar nuestra comunidad espiritual. Mientras nos animamos los unos de los otros para cumplir nuestra vocación espiritual, ciertamente tenemos los motivos para alegrarnos. Como miembros de la familia de Dios tenemos motivos para estar agradecidos. Versículos del 3 al 5. Además de tener motivos para alegrarnos, también tenemos razones para estar agradecidos. Pablo pasa de su saludo introductorio a una oración intermedia. Tal oración por los colosenses es doble. Se centra en alabar a Dios por su salvación, versículos del 3 al 8, y en pedir su santificación, del 9 al 14. El llamado de Pablo en favor a los colosenses tiene también un doble propósito para los lectores. Es instructivo e informativo. A modo de ejemplo, su oración nos enseña cómo debemos orar por los demás. La frecuencia por sus oraciones por los colosenses está implícita en la frase participativa orando por ustedes. En el adverbio modificado siempre, estos términos implican un patrón regular de intercesión que incluye sistemáticamente la acción de la gracia a favor. Efesios 5:20, el centro de las oraciones de Pablo por la iglesia es aquel quien dirige su gratitud a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase es especialmente importante porque establece una línea base en la cristología de toda la carta. El apóstol dirige una acción de gracias para el Padre. El tiempo que afirma el señorío de Jesucristo que revela al Padre, versículo 1 y 15. El que quiere viene corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. A menudo la expresión su oración informa de nuestra comprensión de la redención provocada de nuestra sincera gratitud a Dios. La acción de gracias es un tema constante en toda la carta de Pablo a los Colosenses. Se menciona en numerosas ocasiones, al menos en cada capítulo. La primera parte de la oración, versículo del 3 al 5, es una expresión de acción de gracias que nos recuerda e informa de las múltiples razones que los creyentes tienen que estar agradecidos. Damos gracias por vuestra fe salvadora, versículos del 3 y 4. La base principal de gratitud de Pablo era el testimonio de fe en Cristo Jesús, versículo 4. Esta frase ciertamente identifica a Jesús como el único objeto de la fe salvadora, pero indica principalmente dicha fe que permanece y opera dentro de la esfera o el reino del señorío de Cristo. Esto se corresponde con su posterior exhortación que permanezcan fundados y firmes en la fe. Pablo estaba agradecido por su fe salvadora en Cristo y porque seguía operando como una fe viva y activa bajo el reinado del Rey Jesús. La vitalidad y el dinamismo de la fe en los colosenses se tradujo en un testimonio que llegó hasta Pablo y éste estaba agradecido. Los colosenses habían recibido la palabra de verdad y el Evangelio, versículo 5, y confiaban exclusivamente en la persona y en la obra de Cristo para la salvación. Como resultado, sus vidas habían sido transformadas, pero la oración de gratitud de Pablo no felicitaba ni celebraba a los colosenses, sino que dirigía la alabanza a la acción de gracias a Dios. Del mismo modo debemos agradecerle por el don de nuestra salvación, por la fe, dando gracias al Señor por el don inefable en Cristo, segunda de Colosenses 9:15. Además de esta oración también nos anima a mantenernos una fe vibrante que siga viviendo para Jesús en la sumisión de su señorío. Damos gracias por vuestro amor sincero, versículo 4b. La fe salvadora de los colosenses se había hecho evidente a través de su amor por todos los santos. Pablo utiliza el término griego ágape para identificar el amor sacrificado de los colosenses, que refleja el amor sacrificado de Cristo. Como receptores de los transformadores del amor salvador, dirigía ese amor hacia los demás. Primera de Juan 4, del 10 al 11. Su concreto Pablo eligió su amor con todos los santos, Colosenses 1:4. Esta frase no implica su amor incluyendo a otros de forma referente o perjuiciosa, más bien destaca la naturaleza indiscriminada de su amor por todos y su expresión en particular hacia el pueblo de Dios y los santos. El amor a los demás es la evidencia de un corazón redimido, Primera de Juan 3, versículo 14, y la marca distintiva de los seguidores de Cristo, Juan
Evangelio capítulo 13, versículos 34-35. Más adelante en su carta Pablo desafía a los colosenses a que por encima de todo vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Capítulo 3, verso 14. El afecto sincero de los creyentes comparten entre sí se emana en el amor inmerecido de los que hemos recibido a Cristo. Nos proporciona la fuerza de apoyo que todos necesitamos. Pablo estaba agradecido por la sacrificada devoción. Del mismo modo, nosotros deberíamos dar gracias por el amor sincero que compartimos como miembros de la familia de Dios. Damos gracias por nuestra esperanza segura, versículo 5a. Para los creyentes, la fe, el amor y mostrarnos surgen de la esperanza que tenemos en Cristo. La construcción de los versículos 3 del 5a explica la fe, el amor de los colosenses como consecuencia de su esperanza. La esperanza es una fuente, un estímulo para su fe permanente en el amor activo. Este esquema es el que habla Pablo aquí a los demás de una disposición del corazón o una actitud que anticipa y optimista. Romanos 8:24. Aquí se refiere a la realidad objetiva de lo que nos está reservado en el cielo por Dios. Primera de Pedro, versículos 4 y 5, y se ha revelado en el Evangelio, Colosenses 1:5. Cristo, la personificación de esta esperanza y la esperanza de gloria, 1:27, y habita en nosotros y reside en el cielo, y un día se revelará en nuestra esperanza cuando aparezca. Así como en las dos virtudes anteriores de los colosenses, la fe y el amor, Pablo se adelanta al tema, volviendo a introducir más adelante en la carta de un modo de exhortación y de implicación práctica. En el capítulo 1, versículos 23 y 27, también pueden ser contrarrestados los posibles argumentos de los falsos maestros, la herejía doctrinal que asola a los colosenses en lo que respecta a los encuentros celestiales, la adoración de los ángeles. Pero sobre todo Pablo les recuerda, ay de vosotros, la importancia infinita de nuestra esperanza como ancla fundamental para nuestras almas. Hebreos 6, versículos del 19 al 20. A través de esta esperanza Dios nos proporciona alegría y la paz cuando confiamos en Él. Romanos 15, versículo 13. Debido a que este es una certeza, Romanos 5, versículo 5, podemos vivir con confianza, satisfacción, mientras demos gracias a nuestra segura esperanza en Cristo. La suma de la gratitud de Pablo por los colosenses les trae las cuerdas de virtud cristiana, la fe, el amor y la esperanza. Estas tres cualidades no son temporales como nuestros dones y capacidades. Primera de Corintios 13, versículo 13. Son permanentes, son la motivación por el medio de que nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra perseverancia en Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:3 nos une cuando nos dedicamos y nos acercamos a Él para amarnos los unos a los otros. Esta conocida Trinidad en virtudes cristianas se resume: como miembros de la familia de Dios teníamos innumerables razones para estar agradecidos. Como miembros de la familia de Dios tenemos motivos para ser enviados. Versículos del 5b al 8. Aunque nuestros motivos de alegría y gratitud nos unen a Pablo, se muestra a explicar, también nos envían. Nuestra identidad de Cristo está indisoluble y ligada a un programa del reino, y como miembros de la familia de Dios tenemos razones para reír. En su oración, Pablo conoce la experiencia del cambio de vida de los colosenses, que en última instancia pertenece para afirmar su carta entre ellos. Dentro de ellos, la conversión en este mensaje, el Evangelio, el mensajero, Epafras, quien les servirá de impulso para seguir llevando adelante la misión. Al relatar la experiencia, Pablo proporciona dos importantes razones que obligan a todo creyente para poder seguir adelante. La verdad de Dios es el mensaje del Evangelio, versículos 5b al 6. Mientras consideran la esperanza que transformó sus vidas, les recuerda el encuentro inicial con Cristo en la frase: de esta esperanza ya han sabido, versículo 5. Probablemente se refiere a lo que escucharon y recibieron de la buena noticia de Jesús en manos de Epafras, versículos 6 y 7. Pablo resume el mensaje que recibieron como la palabra de verdad del Evangelio, versículo 5. También utiliza la palabra varias veces en la carta con diversos modificadores que enfatizan la naturaleza suprema y salvífica del Evangelio. La palabra verdad está situada en el Evangelio y la contraposición a las falsas enseñanzas y a la herejía en Colosas.
pero quizás es más importante estos dos versículos que establecen el contenido del Evangelio como la verdadera salvación. La construcción de las frases correspondientes de los versículos 5 y 6 es un paralelo entre el Evangelio y la gracia de Dios. Este es un uso sinónimo que destaca la naturaleza inmerecida de nuestra salvación. El Evangelio y la gracia de Dios están inextricablemente entrelazados. Gálatas 1:6, y es considerado en el tema con la herejía. Los colosenses estaban orientados a las obras del don de la gracia de Dios en la salvación. No pueden ser ganados, es totalmente inmerecido. Los colosenses habían oído y comprendido el Evangelio de la gracia y habían abrazado su fe como resultado de sus vidas que habían sido transformadas. Pablo les recordó el mensaje del Evangelio que habían recibido por obligarles a difundir la buena nueva. De la misma manera, la naturaleza de la gracia y la gloria de nuestra salvación deberían iluminarnos y motivarnos a compartir el Evangelio. Nuestra apreciación de la gracia de Dios es directamente proporcional a la apreciación de nuestra necesidad de ella, y cuando somos conscientes de nuestra propia naturaleza digna, seremos más bien conscientes de la necesidad respaldada en un mundo perdido que nos rodea a escuchar la verdad de Dios, que es el mensaje del Evangelio. La verdad de Dios en un mensaje global, versículos del 6 al 8. La necesidad universal de la salvación, combinada con la disponibilidad universal de la gracia de Dios, deriva que el mensaje del Evangelio es también el mensaje global. Pablo animó a los colosenses a la verdad de Dios, diera fruto y coincidiera con todo el mundo de la misma manera que hacía entre ellos, versículo 6. En contraste con el engaño local de la herejía en Colosas, el poder del Evangelio era ilimitado en su impacto. La frase dando fruto enfatiza la naturaleza reproductiva del Evangelio y creciendo se refiere a la capacidad de la maduración. Pablo utiliza los mismos términos en la intercesión por los Colosenses 1:10, que es la esencia que oraba para efectos del Evangelio que hiciera realidad también en sus vidas personales. La buena noticia es que Jesús estaba transformando vidas y en todas partes, y Pablo les anima a que sus testimonios formen parte de una ola evangélica que recorría el mundo, formaban parte de un movimiento global. Al celebrar con los colosenses, Pablo también les recordó cómo habían recibido el Evangelio. Varias frases de estos versículos enfatizan los medios por los que las buenas noticias habían llegado a ellos. Los había oído, versículos 5-6. Les había llegado, versículo 6. Les había aprendido de Epafras, versículo 7. Y lo más probable que Epafras fuera un converso paulino responsable de la fundación de la iglesia de Colosenses. Colosense de nacimiento, capítulo 4, versículo 2, había desempeñado un papel decisivo en la evangelización del Valle del Ico, incluidas las florencistas iglesias de Hierápolis y la Odisea. Fue un estrecho colaborador de Pablo, un compañero de prisión en Cristo Jesús, Filipenses 23, y aquí en Colosenses 1:7 se describe como nuestro consiervo amado, del mismo modo que los emisores adjuntos a la carta. Epafras era un siervo comprometido que operaba bajo el señorío de Cristo. Pablo pasa a describir al hombre como un fiel ministro de Cristo. El término ministro se utiliza a menudo para hablar a los asociados de Pablo, especialmente en la actividad misionera. Como devoto seguir de Cristo, Epafras cumplía con su responsabilidad de compartir las buenas noticias y por lo tanto era considerado fiel. Epafras fue un instrumento de Dios utilizado para llegar a los colosenses con el Evangelio. Esto nos recuerda el plan y el diseño que hemos leído en el mensaje de las buenas noticias a las naciones, como Pablo les encargó a los romanos. ¿Cómo pues invocarán a quien en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio del bien. Romanos 10, versículos 14 y 15. Como seguidores de Cristo tenemos la responsabilidad de compartir las buenas noticias que hemos recibido a través del testimonio fiel de otros.
Como ciudadanos del reino de Dios es nuestro deber y nuestro privilegio, como miembros de la familia de Dios, nuestros esfuerzos conjuntos en la misión en nuestro Señor nos permite celebrar el amor que tenemos los unos hacia los otros, versículo 4. Versículo 8. Al compartir el amor con los demás, este amor divino es una manifestación del Espíritu, versículo 8, que nos une y personifica en las razones que podemos encontrar aquí. Pablo comienza sus cartas a los colosenses dando la bienvenida a una joven iglesia a la familia de la fe. Los saluda con alegría y los reafirma con entusiasmo su condición irrevocable de miembros de la familia amada de Dios. Al hacerlo también les recuerda las bendiciones, privilegios y responsabilidades que han heredado. La introducción de Pablo es una forma de oración y nos asegura que nosotros, como seguidores actuales de Cristo, también somos receptores de las mismas verdades gloriosas. Como miembros de la familia de Dios tenemos razones para alegrarnos, razones para estar agradecidos y razones para seguir adelante. Quizás de la mayor verdad para nosotros como miembros de la familia de Dios se encuentra en la rica teología del pasaje. La presencia de Dios Trino en estos versículos no puede pasearse por lo alto y la importancia no puede ser exagerada. La referencia y las individuales implican la doctrina de la Trinidad. Su presencia colectiva implica también una importante verdad familiar mediante la mención de cada miembro divino, Dios Padre, versículo 3 y 6, nuestro Señor Jesucristo, versículos 3, 4 y 7, el Espíritu, versículo 8. Se nos recuerda la intimidad de la comunión que Dios quiere que compartamos con los miembros de la familia, la armonía interpersonal de la divinidad junto a la unidad funcional, la moneda del vínculo íntimo de los beneficios espirituales y compartidos como pueblo de Dios. La carta complementaria de Pablo a los Efesios hace hincapié en estas verdades trinitarias de las formas explícitas. Efesios versículo 1, capítulos 3 al 14. Pero en la realidad implícita de este pasaje refuerza las mismas implicaciones prácticas que hemos visto a lo largo de la introducción de Pablo a los colosenses. Nuestra adopción por el Padre debe provocarnos para alegrarnos con mucha alegría. Nuestra redención por el Hijo debería motivarnos a seguirle con gratitud y nuestra conversión por el Espíritu debe capacitarnos para obedecerle en la marcha. No hay duda, como miembros de la familia de Dios tenemos todo lo que necesitamos y más. De hecho, ser miembro de la familia real de Dios tiene muchos beneficios. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.